Muy bien, iniciamos el día de hoy, estamos en el curso de Administración 1 y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 4. En la clase pasada, pues hemos venido hablando, en la guía número 3, hemos venido hablando de lo que es la selección del personal y las técnicas para poder realizar el proceso de selección. En la clase pasada hablamos de lo que son las pruebas de empleo y los exámenes médicos, cuál es la importancia y qué tipo de examen médico se nos llegaría a solicitar si en dado caso, pues nosotros somos los que estamos realizando el proceso de selección. Respecto a las pruebas de empleo, pues recordemos que la prueba de empleo permite determinar cuál es el conocimiento que tiene el candidato dentro del área, si este es apto o no, si es idóneo o no. Y para hacer pruebas de empleo, pues se pueden hacer directamente dentro del área de trabajo. Eh, lo importante de una prueba de empleo, pues es también determinar la capacidad del trabajador, cuál es la aptitud y la actitud que tiene la persona para poder desempeñar el cargo o puesto al cual se le está asignando. También conocer el temperamento, pues si tiene un buen dominio, si esta persona es apta o no para poderse desenvolver dentro del área de trabajo. Entonces, las pruebas de empleo a través de estas pues nos van a permitir, es la técnica número 5, la prueba de empleo nos va a permitir entonces determinar o conocer si realmente el trabajador maneja o no el área de trabajo. Otra de las técnicas que vimos es lo que viene siendo el examen médico. Y recordemos que el examen médico pues también es muy importante porque a través de este se puede determinar el estado físico y emocional del candidato para poder desempeñar o desenvolver el cargo o puesto al cual se le va a asignar. Es muy importante que tomemos en cuenta que en nuestro contexto cultural a nosotros se nos solicita la tarjeta de salud y la tarjeta de pulmones. En la clase pasada, pues yo les daba los pasos de cómo gestionar la tarjeta de salud y la de pulmones respectivamente. ¿Cómo hace usted o a qué instituciones debe usted acercarse para poder realizar los procesos y posteriormente obtener este documento que en muchas empresas lo van a solicitar, mayormente en las empresas donde hay manipulación de alimentos o hay contacto con terceros, se hace la solicitud de este tipo de documentos para poder verificar y constatar o respaldar que realmente la persona está en óptimas condiciones y puede ocupar el cargo opuesto sin ninguna dificultad o poner en riesgo no solo su integridad física, emocional, sino también la integridad de la empresa. Entonces, esta es la técnica número 6. Vamos a ver la técnica número 7. Respecto a la técnica número 7, nos habla de la entrevista final. ¿En qué consiste la entrevista final? En primer lugar, luego de haber ya pasado todo el proceso, de nosotros haber calificado, porque realmente ya es un avance el que se da si nosotros llegamos a este nivel, que sería la entrevista final, si llegamos a este nivel, pues entonces nosotros ya podemos como que sentirnos un poquito más seguros, ¿verdad? De que nosotros vamos a ser contratados. En la entrevista final, pues se nos hace conocer algunos datos respecto al cargo o al puesto de trabajo que vamos a desempeñar. Dice, en algunas ocasiones es necesario que el jefe inmediato realice también una entrevista con el candidato, con la finalidad de conocerlo y aprobar la selección. De esta forma, compartirá la responsabilidad de la selección con la Oficina de Reclutamiento y Selección del Personal. Es decir, que se recuerdan, yo anteriormente les expliqué qué era la función de línea y de staff y en qué se basaba, ¿verdad? Y en algunos casos son los gerentes, los supervisores, los subgerentes, son los altos mandos quienes realizan el proceso de reclutamiento y selección del personal, pero es importante que haya una cercanía con el jefe del departamento, puesto que éste maneja al 100% o conoce al 100% el área de trabajo. Entonces es importante que haya una cercanía con el candidato y este personaje, pues para poder determinar, ¿verdad? Si realmente la persona se acopla, conoce, le parece adecuado y si la persona pues realmente se siente dispuesta a poder laborar para la empresa. Esos son algunos aspectos que se deben considerar. Además de que, ¿verdad? En la entrevista preliminar, pues como lo dice acá, tendrá cercanía
con el jefe del departamento. Y por último, caemos a la contratación. ¿En qué se basa la contratación? Hay diferentes formas y sistemas de contratación. Pregunto, vamos a ver si hay alguien se anima y me puede activar el audio y leer en qué se basa la contratación. Muy bien. ¿En qué se basa la contratación? ¿Alguien podría leer? Muy bien, gracias compañera. Entonces, en el proceso de contratación, aquí sí ya es el paso final de lo que es la selección del personal. Algo muy importante, como lo vemos ahí en un inicio, nos dice que para la contratación se nos solicitan fotografías. Aquí quiero aclarar este punto, porque en el currículum vitae, que ya expliqué que es un currículum vitae y cómo se basa un currículum vitae, inicialmente a nosotros nos piden en la hoja de vida, ya sea que adjuntemos una fotografía tamaño cédula o bien que como nuestro documento sea digital, que peguemos o insertemos en nuestro documento una fotografía. Regularmente las fotografías deben ser serias o deben ser formales, no selfie, obviamente una fotografía profesional, una fotografía en donde se vea la seriedad que usted tiene como persona o como trabajador. Regularmente pues estamos dados más como a las fotografías creativas, de una selfie, de una panorámica o cuestiones así, ¿verdad? Evitar este tipo de situaciones para no caer en algo de informalidad, ¿verdad? Pero regularmente nos lo piden antes del proceso, nunca lo van a pedir después, sino lo piden antes del proceso. Y pues nosotros hacemos entrega de este documento, pero si al final no lo pidieran ya en el proceso de contratación, pues de igual manera no hay ningún problema. Dice, es muy importante entonces también lo que son las fotografías, pero también se nos da a conocer dentro de la contratación, el llenado de formas de la contratación, la afiliación dactilográfica. Dice también se nos toma en cuenta y se nos da a conocer todo el proceso de contratación. Acá hay algo muy importante, ¿verdad? De que no solamente se nos va a dar a conocer, bueno, usted ya fue contratado, sino también se nos van a dar a conocer, por ejemplo, nuestro sueldo, nuestro horario, nuestra área de trabajo, quién será nuestro jefe, o sea, todos los aspectos relevantes del cargo puesto al cual nosotros vamos a ubicarnos. Entonces, los pasos para la contratación. Primero, comunicar al elegido
que o que va a ser contratado, que llenó todos los requisitos, que fue aprobado según el proceso de selección y que este es el candidato a ser contratado. Entonces, se le hace saber, ¿sí? Número 2, entrevista de contratación. En la entrevista de contratación, aquí se nos da a conocer la fecha de inicio, el horario, el sueldo, qué prestaciones vamos a tener. Todo lo que nos interesa saber como trabajadores respecto a la remuneración o al pago que tendremos por nuestro trabajo realizado. Inciso C, firma el contrato de trabajo. Y algo muy importante es que tenemos que entender que existe un código de trabajo, ¿sí? El Código de Trabajo, pues es una ley vigente en nuestro país. Es muy importante que nosotros, bueno, si usted ya empezó una relación laboral, pues que usted sepa que existe este documento, que es el Código de Trabajo. Para tener una buena relación patrono-trabajador, para evitar, qué sé yo, algún tipo de inconformidad o algún tipo de molestia en alguna situación problemática, tomar en cuenta, ¿verdad?, de que la ley establece que hay distintas formas de contratos o de sistemas laborales. Por ejemplo, hay contratos por tiempo definido, es decir, a mí me contrataron para un año, laboro para la empresa durante un año, el contrato es claro y dice que un año y ya no puedo trabajar para la empresa porque el contrato decía un año. Si dice tiempo indefinido, pues ahí corremos riesgo porque no sabemos si el tiempo indefinido es 6 meses, 3, 4, 1, 3 años, 100 años, cuánto tiempo vamos a laborar para la empresa. El Código de Trabajo nos habla de nuestros sueldos, habla del salario máximo, del salario mínimo, habla de las prestaciones de ley, habla de los horarios de trabajo. Según la ley, nosotros podemos trabajar 8 horas diarias en horarios diurnos y horarios nocturnos. Y si son horarios nocturnos, ¿de qué horarios se establecen o se aperturan? ¿En qué momento pues nosotros tenemos derechos? ¿Cuáles son nuestros derechos o beneficios como trabajadores? Pero también los del patrono, ¿verdad? Es decir, el jefe. ¿Cuál es la relación patrono-trabajador? ¿Qué es un contrato? Tenemos que tomar en cuenta que el contrato es un convenio o es un acuerdo mutuo en el que se someten dos partes. El primero, que es el patrono, que decide, decide recibir del contratado, que sería el trabajador, sus servicios y a cambio hay un pago. Y el trabajador, que es aquel que ofrece o que da sus servicios y que obviamente va a tener un pago. Entonces, la ley establece el contrato como un pacto o un acuerdo en donde se someten dos partes, patrono y trabajador, y que ambos se comprometen a cumplir al 100% con lo que está establecido en dicho contrato. Entonces, si hablamos respecto a los tipos de contratos, hay diversidad. Por ejemplo, hay un contrato que se llama por servicios prestados. Los contratos por servicios prestados no tienen prestaciones de ley en la mayoría de empresas, aunque hay, bueno, no se ha actualizado porque aparece un acuerdo, déjenme corroborar el dato, pero habla de que si hay un lugar fijo donde el trabajador pues está yendo a ofrecer sus servicios, sí tiene que haber una remuneración de lo que son las prestaciones, pero todo depende también del acuerdo. Algo muy importante que les quiero mencionar, mira, pues la ley establece los sistemas y las formas, pero nosotros como personas individuales, al momento que firmamos el contrato, nos comprometemos y aceptamos todas las condiciones que se están planteando. Aunque la ley diga una cosa, pero si en el contrato nosotros llegamos a un acuerdo y aceptamos tales condiciones, no tenemos derecho a reclamo porque nosotros caímos en aceptación, es decir, nosotros conscientemente decidimos y dijimos, bueno, sí quiero laborar para esta empresa, acepto todas las condiciones, firmo el contrato y por ende, pues yo no tengo derechos a reclamos, ¿verdad? Es algo que tengo que tener presente. Entonces, los contratos son documentos legales. En el contrato se pacta y se comprometen ambas partes, patrono y trabajador. Hay diversos tipos de contratos, pero tenemos que tomar en cuenta que para que la relación laboral sea formal, sea seria, deben haber contratos de por medio. Anteriormente, pues todo era por palabra, ¿verdad? Y esto ha ocasionado algunos conflictos y problemáticas entre algunas personas. Y para evitar este tipo de situaciones, pues entonces es importante, ¿verdad? Que haya una formalidad respecto a lo que se está trabajando, que haya una formalidad para evitar situaciones futuras, ¿verdad? Esto es algo muy importante. Ahora bien,
También se debe tomar en cuenta lo que son el D, efectuar trámites legales de incorporación, y aquí dice afiliación al IMS, podríamos decir todo el trámite, todo el proceso legal para afiliar a la persona al IX, si se va a estar en planilla, es decir, ya es todo un proceso administrativo que va a realizar la empresa, ¿verdad? Pero antes o para saber si vamos a estar dentro de esos registros, pues tenemos que saber qué fue lo que se pactó dentro del contrato o el convenio laboral. Dice, es muy importante, dice, el aviso de inscripción del derechohabiente debe contener los siguientes datos. Si se fuera a registrar la persona, apellido, ahí van todos los datos, datos de patrono, y aquí. El registros. Es necesario efectuar los siguientes registros que se abren al ingreso del nuevo trabajador. Su expediente, esto obviamente no lo va a hacer el trabajador, sino lo hace la empresa, pero es muy importante que se tenga un expediente del trabajador en donde se tomarán los siguientes datos. Dice, se integrará con todos aquellos documentos que formen el historial del trabajador en la organización. Estará compuesto por una carpeta con solicitud de empleo, documentos anexos, cartas de recomendación, acta de nacimiento, currículum vitae, certificado de estudios, entre otros, copia de contrato de trabajo, avisos de alta al sindicato, contrato colectivo de trabajo, marca la obligación de la empresa de contratar miembros activos de sindicato, aviso del alta al IMS, esto no lo vamos a tomar en cuenta porque estas siglas o este documento no es guatemalteco, por favor, ojo con eso. Entonces, lo que está diciendo acá es que cuando se lleva un expediente, pues se lleva el archivo con datos e información del trabajador. Este archivo lo llevará a la empresa y tendrá al alcance, ¿verdad? Toda esta información. En dado caso, se necesita hacer algún proceso administrativo, pues tienen en archivo los datos del trabajador, que ya fue contratado, ¿verdad? Porque ya fue contratado. Entonces, aquí está la hoja de servicios, también debe llevar. Y aquí tenemos, vamos a ver si me aparece acá en la parte final. No me apareció aquí en la parte final. Tenemos lo que se debe tomar en cuenta para poder hacer el proceso de contratación, ¿sí? Pero el proceso de contratación ya es la parte final. Acá vean, dice dónde se da. El primero se le comunica al trabajador todo lo referente al cargo puesto que va a desempeñar. Se pacta a través de un documento legal que es un contrato laboral, se pacta, se llega a un acuerdo, se establecen sueldos, horarios de trabajo, todo lo que sea de importancia para el trabajador como también para la empresa. Y posteriormente, con el documento legal que es el contrato, pues se procede a la firma de este, en donde ambas partes llegan a un acuerdo y con esto entonces ya el trabajador pasa a ser parte de la empresa. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, la ley establece que si hay un despido por causa injustificada, o sea, de repente se le contrató hace un mes y la empresa al día de hoy le dice, mire, fíjese que ya no trabaja para nosotros, tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo. Si la empresa no lo tuviera, la empresa debe pagar indemnización. Pero si el trabajador es el que se desaparece, el trabajador es el que no cumple con lo que pactó en el contrato, pues si en alguna cláusula del contrato establece que se tiene que pagar una cantidad por daños y perjuicios a la empresa, se hace y automáticamente el trabajador pierde todo lo que por ley se ha establecido. Por ejemplo, la ley dice que el sueldo mínimo es de 3,000 quetzales, un ejemplo, 3,000 quetzales de sueldo mínimo. Pero en el contrato, el patrono le dijo a usted que solo le podía pagar 2,000. Entonces usted viene y firma. Quiere decir que usted llegó a mutuo acuerdo. La ley dice una cosa, pero usted se comprometió en el contrato a recibir su pago de otra manera. Entonces no tiene usted derecho a reclamos. Tiene que ser muy consciente. De hecho, en una de las secciones, voy a buscar ahora el artículo, la ley establece que la forma de los contratos es que una copia se la quede usted, una copia se la queda la empresa y la otra copia queda como archivo. En dado caso, pues se presente la institución correspondiente para poder verificar, pero es muy importante que usted lea detenidamente qué es lo que se está pactando en el contrato. Hay contratos individuales, hay contratos colectivos. Y es muy importante que nosotros comprendamos que incluso hoy en día hasta para las trabajadoras domésticas hay contratos, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos la importancia del contrato de trabajo, ¿sí?
Hay pago, por ejemplo, hay sueldos para el sector público, para el sector privado, para la maquila, para el área de agricultura, es decir, que hay diferentes, la ley establece diferentes sistemas, pero habla del salario mínimo, el salario máximo, pero depende de nosotros la aceptación a cada uno de los parámetros o los puntos dados dentro del contrato y si nosotros estamos de acuerdo, nosotros firmamos el contrato, no tenemos derecho a alegación. ¿En qué momento se termina el contrato? Pues ya le dije, en algún momento en que ambas partes deseen desistir del compromiso que pactaron, en ese momento entonces se termina o se rompe el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque una de ambas partes, es decir, ya sea el patrón o el trabajador, decide ya no cumplir con este y ya no dice, bueno, yo me voy a retirar, ya no quiero trabajar para la empresa, entonces se tiene que tomar en cuenta que se anula el contrato, ¿verdad? Se elimina lo que es el contrato. En la ley, a partir del artículo número 38, en el Código de Trabajo, ya les voy a enseñar cómo es el Código de Trabajo, nos habla de qué es un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces es muy importante, yo se lo recomiendo que si usted puede adquirir su código de trabajo, hágalo pues porque acá usted podrá comprender muchas cosas en cuanto a la relación patrono-trabajador. La ley en el artículo 38 del Código de Trabajo nos dice lo siguiente. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajo de trabajadores se compromete, perdón, bajo su responsabilidad a que alguno o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. 39. El contrato de trabajo debe celebrarse siempre por escrito en tres ejemplares. Escuche esto. Una copia dice ejemplares, uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento de Admisión de Trabajo, directamente por el medio de autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o renovación. Es decir, que cuando usted firme un contrato, la ley establece que le tienen o le pueden dar una copia, si así usted lo desea le tienen que otorgar una copia, la empresa se queda con una copia y la tercer copia del contrato lo hacen llegar al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Admisión y de Trabajo. Esto lo dice el Código de Trabajo, no lo digo yo, en el artículo 38 y 39. Entonces, la ley nos habla de qué es un contrato de trabajo y dice que es un convenio o es un documento legal en donde ambas partes se comprometen. Y vuelvo y repito, si la ley dice que debemos recibir 8 prestaciones de ley, pero resulta que en el contrato de trabajo usted estableció que no iba a recibir ninguna prestación y usted lo firmó, no tiene derecho a alegar o reclamar por qué no le están haciendo llegar sus prestaciones. Si usted aceptó el contrato, entonces tenemos que tener muy en cuenta que la ley dice una cosa, pero al firmar el contrato, recuerde que es un documento legal, queda como respaldo para la empresa o patrono y también como para el trabajador. Entonces tenemos que considerar estos aspectos. Dice el artículo 40, dice, en todo contrato colectivo de trabajo debe expresarse el nombre completo de las partes que lo celebran, es decir, datos del patrono como del trabajador, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo que abarque y las demás estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo. Entonces, aquí se tiene que tomar en cuenta, dice el contrato tiene que ir firmado, tiene que ir sellado, es un documento legal, que se envía una copia al Departamento de Admisión del Trabajo, una copia se la queda a la empresa, le pueden otorgar una copia al trabajador, o sea, es un documento legal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que es un documento legal, conscientemente nos tenemos que tomar el tiempo de leer, analizar y si realmente nosotros creemos aceptar las condiciones y cumplir con lo que se nos está estableciendo, pues lo vamos a firmar.
en el contrato de trabajo, como vemos acá, pues nos dan a conocer la fecha de inicio de nuestras labores, el horario, el sueldo, las prestaciones y también en algunos casos nos describen cuáles serán nuestras responsabilidades o funciones de manera general. Esto es algo muy importante. En algunos casos no se respeta lo que se ha establecido en el contrato. Entonces, probablemente, pues el contrato decía que iba a trabajar en tal horario y resulta que ahora no es así. Una de ambas partes está fallando. Resulta que en el contrato decía que me iban a dar tal sueldo, pero resulta que al momento de recibir mi remuneración no tengo ese sueldo. Resulta que el trabajo o el horario de trabajo en cuanto a la realización de me dijeron que era, qué sé yo, de 6 a 6 de la tarde, ahora resulta que salgo hasta las 10 de la noche. O sea, una serie de ejemplos les puedo ir dando de dónde se empieza a romper el contrato o ese acuerdo mutuo que se llegó entre dos partes. Entonces, es muy importante que haya conocimiento de lo que establece el contrato para que luego no hayan reclamos, no haya algún tipo de proceso o trámite legal que genere algún tipo de conflicto, de inconformidad y obviamente que se vea involucrada una empresa legal, en este caso el Ministerio de Trabajo, que tenga que intervenir y resolver la problemática. Esto es algo muy importante. Entonces, las técnicas de selección se dieron cuenta, pues son 8 y lo que nos permite, pues es ir, es determinar o es establecer e ir seleccionando a aquella persona que va reuniendo todos los requisitos, va calificando respecto al perfil y se va adecuando a la empresa, califica mejor y por ende, pues la empresa toma la decisión de contratarle. Son 8 pasos, son 8 técnicas las que se deben respetar paso a paso, no se puede alterar ninguna, no se puede adelantar, no se puede eliminar ninguna. Es muy importante que se tomen en cuenta los pasos para poder llegar a esta última fase que es la contratación, celebrar ese compromiso a través de un contrato o un convenio laboral en donde ambas partes se comprometan. Para ello yo les recomiendo que usted se compre un código de trabajo, esto lo venden en las librerías, que se compre un código de trabajo y pues que usted pueda empezar a leer el código de trabajo y conocer entonces, ¿cuáles son sus derechos como trabajador y también cuáles son sus obligaciones, verdad? Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 4. Si usted sigue leyendo para que usted vea, pues les dije, no tomen en cuenta algunos datos de siglas porque este documento no es guatemalteco y no es apropiado utilizar estas siglas. Si usted se va a la página número 10 a la página número 20, perdón, acá pues se encuentra un resumen de lo que nosotros estuvimos viendo en lo que son las técnicas de la selección, desde la entrevista preliminar, la solicitud de empleo, la investigación de referencias, la entrevista formal, pruebas de empleo, el examen médico, la entrevista final y la contratación. Ya es una síntesis o un resumen de estas 8 técnicas o estos 8 pasos o etapas que se deben tomar en cuenta para poder llegar al último paso que es la contratación del personal. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 4 del curso de Administración 1.